Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Hola, ¿qué tal, queridos compañeros? El día de hoy vamos a hablar acerca de el vaso y el timo. Open Gangnam Style. Para que les pueda empezar a hablar del tema, primero necesitamos ver qué es el sistema linfático. El sistema linfático está compuesto de vasos y órganos especializados cuya función es permitir el retorno de la linfa desde los tejidos, el balance de fluidos. Ok, en pocas palabras, el sistema linfático, digamos que son aquellos tejidos y órganos que hacen, almacenan y llevan los glóbulos blancos. Ok, ¿y estos glóbulos blancos qué hacen? Combaten las infecciones y otras enfermedades. Ahora veremos una pequeña representación de cómo funcionan los glóbulos blancos, o también pueden ser llamados leucocitos. Hagamos de cuenta que los fans de Selena Quintanilla son los leucocitos y Yolanda Salivar representan las infecciones o algunas otras enfermedades. Lo que van a hacer los leucocitos va a ser atacar a esas infecciones o algunas otras enfermedades. El sistema linfoide está conformado por varios tipos de células, como los linfocitos, macrófagos, células dendríticas, células Langerhans, células endoteliales. Y están clasificados en dos tipos de órganos. Vamos a empezar con los órganos linfoides primarios o centrales. Pueden ser llamados de las dos formas. Digamos, es como el kinder de los linfocitos. Digamos que son, vamos a ponernos de ejemplo a nosotros mismos, que vamos pasando por varias etapas para llegar supuestamente como a una maduración o llegar a ser alguien. Así pasa con ellos. Algunos órganos linfoides primarios son, por ejemplo, el timo, que es en donde maduran los linfocitos T, la médula ósea en el adulto como órgano de maduración para los linfocitos B, y en los fetos primeramente la toma el hígado, pero después se ve sustituido por la médula. Ahora pasemos a la parte de los órganos linfoides secundarios o periféricos, que esto lo que hacen es proporcionar el entorno para que los linfocitos interaccionen entre sí. Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Sí, se oyen las cócunas a lo lejos. Los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune. Son los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT. Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante su presencia de un antígeno. ¿Qué es el vaso? Es un tubo delgado que transporta la linfa, líquido linfático, y los glóbulos blancos por su sistema linfático. También se le llama conducto linfático. El timo es un órgano pequeño que está ubicado en la parte superior del techo. Lo que hace el timo es elaborar glóbulos blancos. Maduran las células T, en donde son indispensables para el sistema inmunitario adaptativo, porque en ese lugar se adapta específicamente a los invasores externos.
La porción cortical en la corteza está compuesta principalmente de linfocitos T, apoyados por una red de células epiteliales regulares finamente ramificadas, que continúa con una red similar en la porción medular. Esta red forma una adventicia hasta los vasos sanguíneos. En la corteza es la principal ubicación para el desarrollo de los timocitos, en donde se lleva a cabo el reordenamiento y la positiva selección del gen receptor de células T. La médula es la ubicación de los últimos eventos en el desarrollo de los timocitos. Los timocitos que llegan a la médula ya han pasado con éxito el reordenamiento y la selección positiva del gen receptor de células T. Y han sido expuestos a un grado limitado de selección negativa. La médula está especializada para permitir que los timocitos se sometan a rondas adicionales de selección negativa para eliminar las células T autorreactivas del repertorio maduro. El gen aire se expresa en el epitelio medular del timo e impulsa la transcripción de genes específicos de órganos como la insulina para permitir la maduración de los timocitos para estar expuestos a un conjunto más complejo de antígenos propios que está presente en la corteza. Se conocen como áreas inmunológicamente privilegiadas aquellas a las que normalmente no existe respuesta inmune, como cerebro, testículos y cámara anterior del ojo. Están protegidas por fuertes barreras entre sangre y tejido y bajas permeabilidades o sistemas específicos de transporte. Su significado adaptativo estriba en evitar respuestas inflamatorias en lugares donde sería lesivo para la integridad del individuo. Una vez que los linfocitos llegan a un órgano linfoide periférico, no se quedan allí permanentemente, sino que se mueven de un órgano linfoide a otro a través de la sangre y de la linfa. Existe pues un tráfico linfocitario entre tejido, sistema linfático y sangre. Cada hora del 1 al 2% de POL de linfocitos recircula por el circuito. Ello supone que aumenta las probabilidades de que las células específicas para cada AG puedan entrar en contacto con este en los órganos periféricos. Cuando entra un antígeno, los linfocitos específicos desaparecen de circulación sanguínea antes de 24 horas. Esto es lo que se llama atrapamiento, porque estos linfocitos han sido reclutados a los órganos linfoides secundarios, donde hacen contacto con el AG presentado y procesado por APC. Al cabo de unas 80 horas tras su proliferación, los linfocitos abandonan el órgano linfoide. En el caso de los linfocitos B, al llegar al tejido donde se produce la entrada del AG, se diferencian a células plasmáticas productoras del AC. El endotelio vascular regula el paso a tejidos de moléculas y leucocitos para que estos pasen desde la sangre al tejido inflamatorio o al órgano linfoide. Deben de atravesar la línea de células endoteliales. Para ello deben adherirse a estas células y luego pasar entre ellas, un proceso llamado extravasación. Esto lo consiguen por medio de contactos específicos entre el leucocito y la célula endotelial a través de moléculas de adhesión celular. El MALT está compuesto por un grupo de tejidos linfoides organizados en folículos que se encuentran presentes en las superficies mucosas respiratorias, digestivas y genitourinarias. Estas pueden presentarse en forma de folículos agregados como en las amígdalas palatinas,
amígdalas linguales y las adenoides. Y se estarán preguntando, ¿qué es un folículo? Un folículo es una cavidad en forma de saco o bolsa formadas por un grupo de células. Este conjunto de tejidos tiene una grandísima importancia, ya que cuenta con una gran superficie potencial que tiene que defender de la entrada de los patógenos. Otro dato de suma importancia es que el hecho de que las células plasmáticas de los tejidos MALT son más numerosas que la suma de las células plasmáticas del vaso, ganglios y la médula ósea. Bueno, y entonces ya sabemos qué es el MALT y dónde se encuentra, pero en partes más específicas podríamos decir las amígdalas, placas de Peyer y el apéndice. Y bueno, los tejidos MALT mejor estudiados son los asociados con el tracto gastrointestinal. En el mismo epitelio existen linfocitos intraepiteliales. En la lámina propia de todo intestino, de cualquiera, se localizan miles de folículos linfoides. Y más abajo, ya en la capa submucosa, encontramos las placas de Peyer del intestino delgado. Y en algunos de estos casos, como por ejemplo el tracto respiratorio, digestivo y urogenital, el epitelio respectivo está especializado en transportar antígenos desde la luz del conducto al tejido linfoide subyacente. Al igual, algunos patógenos como algunas cepas de Salmonella, Vibrio cholerae y el virus de la polio pueden aprovecharse de la misma célula M para atravesar el epitelio intestinal. La médula ósea como órgano linfoide secundario. Aunque por mucho tiempo pasó casi desapercibida en este papel, la médula ósea es importante para la producción de anticuerpos durante la respuesta secundaria humoral. Durante esta respuesta, los órganos secundarios clásicos responden rápidamente, pero durante poco tiempo. En cambio, la médula ósea arranca lentamente, pero después de una respuesta más prolongada de producción de anticuerpos, llegando a ser responsable del 80% de estos durante la respuesta secundaria. Gracias por su atención, compañeros. Les mando un abrazo y un beso desde Quintana Roo, Venezuela. Shark TJ en MP3.